realidad he tenido algunas dificultades para ingresar por el internet, razón por la cual estoy ingresando, creo, con algunos minutos de retraso. Sin embargo, ya creo que estamos en la serie, en el aula. Tengo más o menos 42 alumnos en la clase. Y bueno, estamos retornando después de una semana prácticamente de para, como les había anunciado el día lunes pasado. No estaba en la ciudad de Cusco toda la semana con motivo de una pasantía al norte, y ahora sí ya nos reincorporamos, y ahora sí, seguramente hasta la finalización del semestre, sin parar. Bien, en todo caso habíamos quedado describiendo los principales instrumentos que van a medir, van a ponderar, van a poder evaluar, apreciar los cambios de temperatura. Habíamos hecho referencia a los instrumentos de lectura directa, que en este caso son los termómetros, y un instrumento de lectura indirecta viene a ser precisamente el termógrafo, que en este momento lo tengo en pantalla. El termógrafo es un instrumento graficador de las variaciones de la temperatura, y aquí en la imagen precisamente voy mostrando ese instrumento, que se caracteriza básicamente por tener un tambor acá, un tamborcito que gira con un sistema de relojería. Durante los 7 días de la semana se coloca el día lunes y comienza aquí, fíjense, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para luego nuevamente colocar el día lunes a primera hora, a las 7 de la mañana, en sus reparos, con sus respectivas grampas, y luego tiene el elemento sensible que está por acá y que se aprecia de mejor manera aquí. Viene a ser un par de metales, bimetales, y que tienen una parte fija, como se verá acá, una parte fija, y una parte móvil, que es esta, de tal manera que al aumentar la temperatura se va a dilatar, y al disminuir la temperatura se va a contraer. Y entonces ese juego de abrirse y cerrar este semianillo va a posibilitar de que esta agujita vaya marcando las variaciones de la temperatura. Es un bimetal, o sea, dos metales, uno sobre otro, en forma de un semianillo, en posición horizontal, de tal manera que esta parte permanece fija, y esta es la parte que se mueve, de tal manera que se cierra o se abre, se alarga o se angosta, de tal manera de que esa variación se va a transmitir a esta agujita y queda marcando más o menos como en este momento lo estoy mostrando. Entonces el número 1 es un tornillo de calibración que está aquí. El número 2 viene a ser el tornillo de contraste, aquí. Luego viene el tambor con sistema de relojería, el que acabo de mencionar. Un brazo portaplumilla, que vendría a ser este. Luego los bimetales en el número 5. 6, separador del brazo portapluma, que vendría a ser este, para cuando se tenga que cambiar la baja. Entonces, cuando van variando la temperatura, aquí tenemos de lectura indirecta, porque tranquilamente el día domingo 18, el sábado 17, el día 16, el día jueves 15, que se han registrado variaciones de temperatura, puedo tomar información de lo acontecido en los días anteriores, lo que no podría ser posible en el termómetro, porque el termómetro nos va a dar una lectura inmediata y directa. Entonces, esta faja es un papel milimetrado, que aquí tengo tengo en las verticales la variación de la temperatura, y va desde menos 10, 0, 10, 20, 30 hasta 40 grados centígrados. Este papel está calibrado en milímetros. Sin embargo, el equivalente de milímetros está dado por líneas en la oscilación de la temperatura. Si yo puedo contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quiere decir que cada lineecita significa un grado
un grado centígrado de variación de temperatura. Entonces, si yo tengo aquí el 0, para este día lunes 12, ha registrado más o menos 20 grados centígrados. Entonces, las líneas verticales van indicando la variación de la temperatura, 0, 10, 20, 30, hasta 40. Y las líneas horizontales son las que me van a indicar las horas del día o las horas de la semana. Entonces aquí tengo calibrado 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 para las 24 horas, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, hasta las 24 horas. Entonces, en las líneas horizontales tengo la variación de las horas o la indicación de las horas, y en las líneas verticales tengo la variación de la temperatura. Entonces, si yo contabilizo las líneas horizontales hacia arriba o hacia abajo, me van a dar las variaciones de temperatura, y en la horizontal nos van a dar las horas del registro de variaciones de temperatura. Por ejemplo, si yo observo en este punto, que es del día miércoles, de un día 14, entonces voy a observar de que está picando en 0 grados centígrados. Subo la línea hacia arriba, variaciones de temperatura, y para ver a qué hora. Según esta indicación, es las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana tengo 0 grados centígrados, pero puedo retornar acá. Entonces voy contabilizando las líneas. Aquí sería 2 grados bajo cero. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. No, inclusive a las 6 de la mañana está, no, 4 de la mañana, no, 6 de la mañana, 2, 4, 6 de la mañana, puedo registrar 2 grados bajo cero, y lo propio aquí, 1, 2 grados bajo cero. Cada lineecita significa la variación de 1 grado centígrado. Entonces, en las verticales tengo las variaciones de la temperatura, y en las horizontales voy a designar las horas del día y las respectivas variaciones de temperatura. Aquí, por ejemplo, podría observar que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 grados, que están entre la mitad, entre 0 y 10, 5 grados centígrados, que sería más o menos a las 22 horas. A las 22 horas. Y las máximas temperaturas, están llegando 20, 20, 20, aquí 18, 20, aquí se ha bajado más o menos a 11, 12, 13, y tengo que en promedio, más o menos las variaciones de la temperatura máxima es de 20 grados centígrados, ¿y a qué hora se produce? Más o menos entre las 12 y las 14 horas. Entre las 12 y las 14 horas vamos registrando las mayores variaciones de temperatura. Entonces tengo las mínimas y tengo las máximas, y aquí indirectamente puedo observar cómo ha sido la variación. Probablemente esta banda que estoy mostrando corresponda al invierno, pero si nosotros analizamos, vamos a ver que en los días, ahora en el invierno, estamos entrando ya al invierno, de aquí aproximadamente unos 10 días estamos ya en el invierno, inclusive menos. Entonces vamos a ver que las temperaturas están subiendo entre 22 y 23 grados centígrados, y las temperaturas mínimas más o menos van manteniendo este régimen, que sería menos 2 o menos 3 grados centígrados. Esto para Cusco, ¿no? Seguramente que en las partes altas, igual, la temperatura está entre 22 y 23 grados centígrados, y las temperaturas más bajas probablemente estén menos 5, menos 10 grados centígrados. Esto lo comentaremos seguramente más adelante, referente a esta. Bien, ¿qué más tenemos para mencionar? En el caso del termógrafo,
Debo decir que estas cintas bimetálicas, como ya lo había anunciado también en la práctica, constituyen, dice, el órgano activo del instrumento y consiste en dos metales de diferentes coeficientes de dilatación. Generalmente uno de ellos es el ínbar, es una aleación de níquel y acero, cuyo nombre alude a su despreciable coeficiente de dilatación y no es afectado sustancialmente por los cambios de temperatura. El otro metal viene a ser el bronce, que viene a ser otra aleación de cobre y estaño, que tiene un coeficiente de dilatación lineal. Y diríamos que es de mayor sensibilidad respecto al ínbar. Entonces aquí podemos mencionar de que los metales y dilataciones de contracciones rápidas sería el bronce, y un metal de dilataciones y contracciones lentas sería el ínbar. Si se promedian estas dos informaciones de una mayor dilatación o un mayor coeficiente de dilatación o más lenta la dilatación en un metal y la otra más rápida, estas van en promedio y nos van a permitir establecer las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Y por supuesto también aquí podríamos observar las temperaturas intermedias. Si aquí está mostrándome este pico la temperatura más baja, este me está mostrando la temperatura más alta, y tranquilamente yo también podría determinar las temperaturas intermedias simplemente haciendo una apreciación visual a la banda, y si no tengo deseos de hacerlo así, puedo tomar los promedios de temperatura. Y también me puede dar una información a cuánto ha sido la temperatura máxima durante los días, y puedo observar de que aquí es 20, 20, 20, aquí un poquito menos, 19, aquí sigue siendo 20, aquí más o menos ha bajado a 15. La temperatura mínima no está por debajo de 0, aquí tengo también 18 grados centígrados, y así sucesivamente. Entonces, esta información indirecta caracteriza a este instrumento que se denomina el termógrafo. Entonces, cuando estoy hablando de estos bimetales, uno de ellos dice es el ínbar, que son un metal de dilataciones y contracciones lentas, el ínbar, y el bronce, las rápidas. Generalmente el de bronce está recubriendo por la parte superior al otro. Muy bien, hasta ahí entonces lo concerniente a los instrumentos referentes a las variaciones de temperatura. Creo que es importante ahora sí, con esta diapositiva, analizar las variaciones de la temperatura y temperatura media mensual, la temperatura media anual, las temperaturas normales, normal anual, y una temperatura normal oral. Si nosotros observamos el globo terrestre y tenemos el mapa de temperatura, observamos de que en el color rojo las mayores temperaturas están prácticamente en el centro del planeta. En el centro del planeta. Y las temperaturas más bajas, que en este caso están registrados de color azul, están dadas en las partes extremas del planeta. Y luego tenemos las intermedias, que estarían entre los 14, 16, 18 grados, en las partes medias del que se produce en el planeta. Tenemos la línea ecuatorial, donde se presentan las mayores temperaturas, luego tenemos los polos, donde se presentan las mínimas temperaturas, y luego tenemos los medios. Entonces, esta diapositiva los va a orientar a ustedes del desarrollo de esta unidad académica. Muy bien, ingresaríamos entonces a analizar esta variación de la temperatura. Las variaciones de la temperatura. Entonces, muy rápidamente podríamos mencionar cómo se determina la temperatura media diaria. Temperatura media diaria. Cuando estoy hablando de medias, estoy hablando de promedios.
temperatura media diaria. Entonces, hablando de promedios. Para esto, puedo tomar la información de temperatura de las 7 de la mañana, puedo tomar la temperatura de las 13 horas y puedo tomar la temperatura de las 19 horas. Esta temperatura la puedo tomar tranquilamente del termómetro. Si yo sumo estas tres temperaturas, lo divido entre 3 y tengo la temperatura media diaria. Puedo también optar la temperatura media diaria solamente tomando la temperatura más baja y la temperatura más alta. En este caso sumo las dos temperaturas y luego lo divido entre 2 y tengo el promedio de la temperatura media diaria. También puedo hacer sumando y promediando la temperatura mínima y la temperatura máxima. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? O sea, la temperatura media diaria serían sumando las tres temperaturas. Bueno, también puedo sumar las temperaturas de cada hora. Las temperaturas que me dan en cada hora. Y lo divido entre 24. Igualito sería la temperatura media diaria. Puede ser sumando las tres temperaturas, lo divido entre 3 y me da el promedio. Puede ser sumando las dos temperaturas extremas, lo divido entre 2 y tengo la temperatura media diaria. ¿Cómo sería la temperatura media mensual? ¿Cómo defino la temperatura media mensual? Entonces se sobreentiende que si es mensual tendré que dividir entre 28 si es en el mes de febrero, en la mayoría de los meses será entre 30 y en algunos meses será 31. Entonces para eso tengo el promedio diario de temperaturas, lo sumo y lo divido entre 30 o entre 31 o entre 28 o 29 según sea el mes que voy a tomar el promedio. Repito, la sumatoria de las temperaturas medias diarias, lo divido entre 30 de acuerdo al mes y tengo la temperatura media mensual. ¿Cómo sería la temperatura media anual? Los promedios de temperatura de cada mes vienen a ser las sumatorias de cada mes, lo divido entre 12 y tengo la temperatura media anual. Temperatura media anual. Eso es lo que mayormente se utiliza para los registros de temperatura. Por supuesto, hacer un cálculo matemático de todos los meses y todos los días sería una planilla bastante grande, pero si tengo estos promedios de temperatura diaria, mensual, puedo determinar tranquilamente la temperatura media anual. Entonces, esta última se calcula sumando los valores de las temperaturas medias mensuales y dividiéndolas entre 12. ¿Cómo son las temperaturas normales? Cuando estoy hablando de temperatura normal, inmediatamente seguramente se me viene a mi apreciación personal que si estoy hablando de temperaturas normales, habrán también temperaturas anormales. Pero esas temperaturas anormales son circunstancias que se presentan en una forma ya muy especial. Por lo tanto, se tipifica como temperatura normal para una determinada zona aquella que no experimenta variaciones muy drásticas de un año a otro. No experimenta pues picos demasiado notorios, por decirlo así, de una época, de un mes o de un año a otro. Por tanto, estaríamos en las condiciones de decir que en nuestro planeta, por lo general, se presentan temperaturas normales. Entonces digo lo siguiente: cuando se desea representar las temperaturas que caracterizan el clima de una localidad, se recurren a los promedios llamados normales. Los valores normales son índices eminentemente climatológicos y sirven para estudiar, comparar y clasificar los climas. Para calcular esta clase de promedios, es importante que en el lugar considerado se hayan efectuado observaciones continuadas durante 30 años,
lo ideal será disponer de por lo menos 40 o 50 años. Entonces, repito, por lo general en nuestro planeta siempre existen temperaturas normales porque se toman promedios de 20, 30, 40 y hasta 50 años. Si en todo ese periodo, vamos a suponer 30 años, no varía la temperatura en forma drástica o no llama la atención, entonces estamos hablando de temperaturas normales, diarias, mensuales, anuales y horarias. Recuerden ustedes, las temperaturas medias son promedios. En cambio, las temperaturas normales son aquellas que no experimentan variación en una estación climática durante 20 o 30 años. Claro, circunstancialmente en esos años podrían presentarse algunas diferencias, pero no por eso podemos tipificar de que en el clima esta temperatura sea pues anormal, ¿no? Anormal siempre y cuando pueda presentarse esta anomalía en forma sostenida, diferente a lo que permanentemente se establece. A ver, aquí voy a poner simplemente un ejemplo y con eso creo que ya suficientemente podrían analizar la temperatura normal mensual, la temperatura normal y la temperatura normal horaria. Voy a poner entonces un ejemplo. La temperatura normal diaria para una población X, el día 3 de junio, es de 11 grados centígrados. ¿De acuerdo? A ver, temperatura normal diaria. Voy a poner un ejemplito solamente de la temperatura normal diaria y ustedes en vuestras lógicas conclusiones determinarán cómo es una temperatura normal mensual, una temperatura normal anual y una temperatura normal horaria. Por ejemplo, entonces, la temperatura normal diaria. La temperatura normal, dice, para una población X, el día 3 de junio es de 11 grados centígrados. Esto significa que si no hubiera diferencias de tiempo de un año a otro, todos los años, el día 3 de junio, se debiera registrar una temperatura media de 11 grados centígrados. En consecuencia, toda vez que un 3 de junio registre una temperatura media de 11 grados centígrados, se dirá que la temperatura de ese día fue normal. O sea, no ha variado en todo ese tiempo y permanentemente de un año a otro seguimos teniendo 11 grados centígrados, lo que quiere decir que la temperatura es normal. En consecuencia, toda vez que un 3 de junio registre una temperatura media de 11 grados centígrados, se dirá que la temperatura de ese día fue normal. Es posible que la temperatura media de un 3 de junio sea más alta o más baja que en la normal. Ejemplo, si fuera 13.5, la temperatura se habrá incrementado en 2.5 grados centígrados por sobre la normal. En cambio, si es de 9.5, se dirá que la temperatura fue de 1.5 grados centígrados más baja que la normal. En consecuencia, para calcular las temperaturas normales diarias, se dispone de observaciones durante 40 años. Y si a eso le hacemos una serie de 40 años, por ejemplo, por decir 1951 a 1991, se inicia por conocer la normal del 1 de enero. Para ello se suman las temperaturas medias del 1 de enero de 1951, más la media del 1 de enero de 1952, más la de 1 de enero de 1953, y así sucesivamente hasta el 1 de enero de 1991. La suma de estos valores se divide entre 40, el promedio resultante será la temperatura normal del 1 de enero y de la misma manera se procede para los 364 días del año. En otras palabras, estoy promediando las temperaturas para una serie de 40 años. Puede ser para 30 o puede ser para 50. Si todo ese tiempo no varía, entonces estoy hablando de una temperatura normal diaria. Si por algún motivo sube o baja esta temperatura,
entonces seguimos manteniendo el término de temperatura normal, pero anotando de que ha podido variar o subir o bajar en función del registro de una temperatura normal. Entonces se estarán dando cuenta ustedes de que si yo estoy tomando temperaturas medias diarias, solamente hago los promedios del día. En cambio, que si estoy hablando de una temperatura normal diaria, tendrá que ser para una secuencia de años de 20, 30, 40 o 50 años. Y lo propio se hace para la temperatura normal mensual, para la temperatura normal anual, temperatura normal oral. ¿Cuál es la diferencia? Se toma mayor número de datos, en este caso para una secuencia o serie de años. Esa sería la diferencia entre lo que es la variación de la temperatura media y de lo que es la variación de la temperatura normal, que por supuesto tiene que hacerse con promedios de temperatura. Entonces, si hablamos de temperatura normal, quiere decir que esta no varía en una secuencia, pero por algún motivo puede ser, pero se tiene siempre como referencia la temperatura normal. En este momento, por ejemplo, en el último año, se están registrando en el invierno temperaturas por encima de los 20 grados centígrados. Si esta secuencia se va a mantener durante los siguientes 20 años, entonces diremos que la temperatura normal fue de 22 grados centígrados. Si dentro de esas temperaturas normales hay ligeras variaciones hacia arriba o hacia abajo, haremos como referencia de que referente a la normal ha habido una oscilación. En todo caso, ahí podríamos indicar de que se trata de una temperatura anormal o de una temperatura de 1.5 o 1.5 hacia arriba o hacia abajo referente a la temperatura normal. Pero las temperaturas normales, repito, se dan en una secuencia de determinado número de años. En cambio, las temperaturas promedio o las temperaturas medias se da para un determinado día, para un determinado año. Si se toma estas temperaturas medias diarias, mensuales, anuales para una secuencia de años, entonces pasamos a analizar lo que son las temperaturas normales. Lo propio será pues para las temperaturas normales horarias, ¿no? O sea, una secuencia también, pero ya también por horas, durante las 24 horas, referente de la primera hora, de la segunda hora, de la tercera hora, durante las 24 horas del día para un determinado mes. Y fíjense la cantidad de información que analizaremos para determinar esa variación de temperatura. Correcto, entonces, habiendo hecho ese análisis, esto es cuestión de la práctica, matemática, que creo no vamos a tener absolutamente ningún inconveniente, porque vienen a ser solamente sumatorias. Hay que hacer sumatorias. A ver, ahora sí ingresemos a analizar lo que es la variación de la temperatura. Estamos convencidos de que la temperatura del aire es totalmente variable. Han podido ustedes observar que durante la ausencia del sol, es decir, por supuesto, durante la noche, las temperaturas descienden considerablemente. Descienden considerablemente. En cambio, cuando aparece el sol, las temperaturas van incrementando progresivamente. Si tengo el sol y luego hay nubes, entonces en ese momento habrá una disminución de la temperatura. Se disipan las nubes y habrá otro incremento de la temperatura. Entonces esta temperatura tiene pues oscilaciones constantes durante el día, de una hora a otra, va variando permanentemente. Donde baja ostensiblemente es cuando se oculta el sol y por supuesto en la noche. Y comienza a subir ostensiblemente también durante el día, pero puede tener algunas interrupciones. En horas de la noche, por supuesto, el descenso de temperatura es constante. En cambio, durante el día
puede tener algunas variaciones de subidas y de bajadas. Bueno, por lo general, cuando se establece la temperatura, necesariamente tenemos que utilizar un termómetro en grados centígrados o en grados Fahrenheit, y esto es con una columna de mercurio, aunque ahora hay termómetros digitales, ¿no? Los que han estado usando con motivo del COVID en todos los establecimientos comerciales, aunque ahora creo ya no lo es así, pero estaban permanentemente midiendo la temperatura con termómetros digitales, 36.5, 36.4, 36.7, 36.5, que es la temperatura normal del cuerpo humano. Y probablemente si subía esta temperatura a 36.9 o 37, ya había que tener cuidado. Bueno, eso es en cuanto se refiere al cuerpo humano. Durante el día, lo que tenemos que utilizar son instrumentos o termómetros instrumentales, es decir, propiamente el instrumento, que es el instrumento de lectura directa. En cambio, para la temperatura del cuerpo humano, repito, estuvieron utilizando los termómetros digitales. Pero no se trata de medir la temperatura digital del medio ambiente o del aire, sino de una lectura instrumental. ¿A qué se refiere la variación de la temperatura? A esos picos, ¿no? O sea, de elevar o de bajar la temperatura según haya presencia o ausencia de la radiación solar. Esta variación de la temperatura dice que la podemos también conceptualizar como variación regular de la temperatura. Cuando digo variación regular de la temperatura, me estoy refiriendo a que es importante valorar el clima desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista agrícola y ganadero. Con esta finalidad se recurre a los valores medios, horarios normales de temperatura, que indican la marcha típica de la temperatura de cada mes del año, para cada estación o para todo el año. Esta marcha se llama variación periódica. Variación regular de la temperatura, el conocimiento exacto de la variación diaria de la temperatura, es importante para valorar el clima desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista agrícola y ganadero, y con esta finalidad se recurre a los valores medios normales de temperatura que indican la marcha típica de la temperatura de cada mes del año, para cada estación o para todo el año. Esta marcha se llama variación periódica. ¿Cómo se entiende esto de la variación diaria de la temperatura y que dice es importante desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climatológico? Podríamos también decir desde el punto de vista meteorológico o astronómico también. Entonces, las estaciones del año, como ya les he dejado también de tarea, seguramente ya lo han analizado, la información de una estación meteorológica, bueno, en este momento nosotros conocemos las 4 estaciones del año, pero esta información nos los dan desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geográfico, que se inicia el 23 de septiembre, que es la primavera, transcurren 3 meses, luego al siguiente 23 viene a ser el verano, luego del verano viene el otoño, luego del otoño viene el invierno, pero lo tipificamos a través del día 23. Sin embargo, la duración astronómica de la estación puede tener una variación, y eso está en función del giro del giro del planeta en función del Sol, y esto se maneja en las estaciones meteorológicas para los registros especialmente
radiación solar, y por supuesto de el inicio y la finalización de las estaciones del año. Si ustedes, bueno, observarán seguramente en algún momento en el libro de agroclimatología, van a ustedes ver de que no necesariamente la primavera coincide con el 23 de septiembre. Eso es una información geográfica. En cambio, la meteorológica tiene una variación generalmente de adelanto a esta etapa, a este periodo, a esta fecha. Entonces, hay diferencia entre la información astronómica referente a la información geográfica. Información astronómica o climatológica también podría ser. Y a eso se le agrega el calendario o las variaciones de la temperatura en la parte agrícola y la parte ganadera. En la parte agrícola ya sabemos que el año agrícola se inicia en el mes de agosto, y para esto también tenemos que conocer estas variaciones de temperatura. El mes de agosto se inicia el periodo agrícola, y mucho tiene que ver esta variación de la temperatura con el fotoperiodo, el termoperiodo, el fotoperiodo y el termoperiodo. Recuerden ustedes de que las plantas necesitan de la suficiente cantidad de luz y calor para producir. Entonces, jóvenes, anoten y tomen como referencia esto que acabo de indicar. La variación regular de la temperatura es importante para valorar el clima desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista ganadero. El año agrícola empieza en el mes de agosto, septiembre, y esto mucho tiene que ver con la rotación terrestre, de tal manera que los cultivos tengan una mayor duración de luz y calor. Bien, como consecuencia de esta variación de la temperatura, podemos tener registros de la hora de mínima y de la hora de máxima. La hora de mínima, ¿a qué hora se producirá? Generalmente será pues con el descenso o con la ausencia, diríamos así, de radiación solar. La variación regular de la temperatura se produce en determinadas horas del día. Bajas temperaturas que varían en los diferentes días de acuerdo a la estación del año. Las diferencias se deben a que el sol sale más tarde en el invierno que en el verano, y está demostrado que la temperatura mínima del día se produce un poco antes de la salida del sol. La Tierra pierde calor durante la noche por irradiación. Al salir el sol, este compensa la pérdida de calor y la temperatura comienza nuevamente a subir. Entonces, la hora de mínima, dice, la variación regular de la temperatura se va a producir en horas del día, las más bajas temperaturas, y estas, por supuesto, están en función de la ausencia de la radiación solar, y la más baja temperatura, por supuesto, que se producirá bueno, por supuesto, antes de la salida del sol, antes de salir el sol. Por supuesto, el sol ya sale pues en el día, y las menores temperaturas serán pues desde las 12 de la noche, las 2, las 4, las 6 de la mañana. Probablemente en algunas estaciones el sol ya sale a las 6, y como consecuencia de eso comienza a subir la temperatura. Por eso decimos, antes de que salga el sol, se van a producir las más bajas temperaturas, y esas progresivamente se darán en horas de la noche. Y si tomamos como referencia la medianoche, a partir de ese momento tenemos registros de temperaturas bastante bajas, hasta el momento en que sale nuevamente
el sol y la temperatura comienza a subir. ¿Cómo será la hora de máxima? Igualmente, así como se producen bajas temperaturas durante ciertas horas del día, lo mismo ocurre con las altas temperaturas. Desde el momento que sale el sol, el calor de la Tierra va en constante aumento y la mayor intensidad de los rayos solares que se produce a las 12 horas, hora en que los rayos solares caen perpendicularmente a la Tierra. La mayor temperatura se produce a las 2 o 3 horas más tarde respecto a este momento. Entonces, las mayores temperaturas se van a producir después de la salida del sol y probablemente entre las 12 y las 14 horas. Si la Tierra no perdiera calor, la temperatura se iría incrementando desde la salida hasta la puesta y la máxima temperatura se registraría al ponerse el sol. En horas de la mañana la temperatura de la superficie terrestre es más baja y la pérdida de calor es pequeña. Luego el sol envía más calor que el que pierde el suelo, la temperatura va en aumento. Cuanto más elevada es la temperatura, adquiere mayor importancia la pérdida de calor. Este datito es importante. Si la Tierra no perdiera calor, la temperatura se iría incrementando desde la salida hasta la puesta y la máxima temperatura se registraría al ponerse el sol. En horas de la mañana la temperatura de la superficie terrestre es más baja y la pérdida de calor es pequeña. Luego el sol envía más calor que el que pierde el suelo y la temperatura va en aumento. Cuanto más elevada es la temperatura, adquiere mayor importancia la pérdida de calor. En consecuencia, durante el día la Tierra pierde calor, aumenta calor, pierde calor, aumenta calor, hasta el momento en que se oculta, en que progresivamente va a ir perdiendo calor. En horas de la tarde la temperatura es mayor, las pérdidas son mayores, el sol envía menor calor que el que pierde el suelo y la temperatura va en descenso. Entonces, lo que debe quedar claro en cada uno de ustedes es que en la medida en que tenemos presencia de la luz solar, hay un incremento de la temperatura. Si es que hay nubes, va a disminuir, si se disipan las nubes, aumentará. Y luego, cuando se oculte el sol, habrá pues una disminución de la temperatura. En consecuencia, las horas de temperaturas mínimas son a partir de las 12 de la noche hasta un poquito antes en que salga el sol. Las temperaturas máximas después de que sale el sol hasta el momento en que se va a ocultar, en que comienza el descenso de la temperatura. Entonces esto todos los agricultores saben, conocen, hay que tomar las previsiones, las precauciones del caso, cuando se trata especialmente de temperaturas mínimas para los animales, hay que tomar en cuenta los cobertizos, las protecciones, igual en las temperaturas mínimas, el organismo humano también tiene que tomar las previsiones y las precauciones del caso, lo propio con las temperaturas máximas. Y aquí hay un conceptito importante que es la amplitud diaria. Entonces, repito, la variación regular de la temperatura tiene que ver con las temperaturas normales, que indican la marcha típica de la temperatura de cada mes del año y para cada estación o para todo el año. Esta variación o esta marcha se denomina variación periódica. El conocimiento exacto de esta variación es importante para valorar el clima desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista astronómico, climatológico o meteorológico, y para la agricultura y para la ganadería. La hora de mínima se produce en las primeras horas del día, seguramente antes de que salga el sol. La temperatura o la hora de máxima está después de la salida del sol, entre las 12 y las 14 horas. Se produce esta sensación de calor después de 2 o 3 horas. Y bueno, se entiende bastante seguramente esto que acabo de indicar. ¿A qué se refiere la amplitud diaria?
Dice, en cualquier clima y lugar de la Tierra en un día se produce y se registran temperaturas máximas y mínimas. Por supuesto, ¿no? Como lo acabo de señalar, se van a producir siempre temperaturas mínimas y temperaturas máximas, inclusive durante el día, ¿no? O sea, después de que sale el sol, hay una temperatura mínima en el momento en que se oculta, y una temperatura máxima cuando nuevamente sale el sol en presencia o en ausencia de nubes. Pero durante el día, es decir, en 24 horas, las horas de mínima tienen que ser pues cuando no hay sol, y las máximas cuando hay sol. En la noche pues no hay sol, entonces van a producir las mínimas. Dice, en cualquier clima y lugar de la Tierra en un día se produce y se registran temperaturas máximas y mínimas. Las cantidades existentes entre ambos valores es lo que se denomina amplitud aperiódica diaria. Se produce sustrayendo la mínima de la máxima. Ejemplo, un 3 de junio de 1983 se registró una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 3 grados centígrados. ¿Cuál será la amplitud? Será de 18 menos 3, 15 grados centígrados. La amplitud diaria, dice, es la relación o la diferencia, mejor diremos, de lo que es el registro de una temperatura máxima y una temperatura mínima. Las cantidades existentes entre ambos valores es lo que se denomina la amplitud aperiódica diaria y se obtiene sustrayendo la mínima de la máxima, donde dice que un 3 de junio se registró una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 3 grados centígrados. En consecuencia, la amplitud será de 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. En la diapositiva que les he mostrado hace un momento, en la del termógrafo, tenemos 20 grados como máxima y 3 grados como mínima, y entonces si hacemos la diferencia, podríamos tener la amplitud para ese día. Hay que tomar en cuenta para temperaturas negativas la expresión algebraica de los signos, tanto positivo como negativo. Anoten, tomen en cuenta la expresión algebraica de descensos de temperatura con menos grados centígrados. Para calcular la amplitud media mensual para una determinada localidad y para un determinado mes, se suman y se promedian las 31 máximas del mes. Este valor se llama máxima media, luego se suman y se promedian las 31 mínimas del mes. A este valor se le llama mínima media. Restando la mínima media de la máxima media, se obtiene la amplitud media diaria aperiódica de dicho mes. Y así sucesivamente tomamos en cuenta esta amplitud diaria. O sea, en otras palabras, la amplitud diaria de temperatura implica el valor diferencial, no, el valor más bien de la máxima y de la mínima, que en este caso está dado por la temperatura máxima de un día y la temperatura mínima de un determinado día. Generalmente se toman pues las informaciones ya del día mismo, ¿no? O sea, de las 24 horas, y para eso tenemos la información de un instrumento denominado termógrafo, en el termógrafo. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, repito, la expresión algebraica de la sumatoria de las máximas con las mínimas. Bueno, y llegamos al momento de analizar las temperaturas extremas. Fíjense cuánto estamos comentando sobre temperatura importante: temperatura media, temperatura normal, variación de la temperatura, en qué momento se produce la temperatura mínima, en qué momento se produce la temperatura máxima, cómo es la amplitud diaria, cómo son las temperaturas extremas. Fíjense, por ejemplo, en los valles, donde hay altas temperaturas,
probablemente la amplitud diaria sea mayor. En cambio, en los climas fríos, probablemente la amplitud diaria sea menor. Por ejemplo, si tienen 27 grados centígrados como máxima y 14, digamos, 13 grados o 14 grados como mínima, entonces tendríamos casi 13 grados centígrados de 26, 14 grados centígrados sería la amplitud, ¿no? La amplitud. O sea, cuando los climas son de alta temperatura, las amplitudes son mayores. En cambio, los climas de temperaturas menores, las amplitudes van a ser menores. La que hemos puesto, por ejemplo, ¿no? De 18 y 3 serían 15. De 27 y... A ver, veamos, hemos puesto el ejemplo. Aquí hemos puesto el ejemplo de 18 grados centígrados, que es la temperatura máxima, y la mínima de 3. Entonces aquí tenemos 15 grados centígrados. Supongamos haber una temperatura de 27 grados centígrados la máxima y 13 grados la mínima. Entonces 27 menos 13, ¿cuánto es? 27 menos 13. 14. ¿Alguien? ¿Cuánto? A ver si alguien está en la clase. 14 grados centígrados sería la amplitud diaria, pero fíjense, las temperaturas son temperaturas altas, ¿no? 27 grados centígrados y 14 grados centígrados como mínimo. La amplitud diaria, en este caso, serían 14 grados centígrados. Cuando estoy hablando de temperaturas bajas, miran, 18 y menos 3, tendríamos 15 grados centígrados también de amplitud diaria, ¿no? Si tenemos, por decir, 11 grados y 2 grados centígrados, tendríamos 13 grados centígrados de amplitud diaria. Entonces, cuando las temperaturas son altas, probablemente las amplitudes diarias van a ser mayores. En cambio, cuando hablamos de temperaturas bajas, probablemente las ampliaciones, las variaciones de temperatura van a ser seguras, o las amplitudes van a ser menores. Entonces habría que tomar en cuenta siempre estos valores. Entonces, repito, si tengo 18 grados centígrados la máxima y 3 grados la mínima, entonces tengo 15 grados de amplitud. Si tengo 27 grados centígrados y vamos a suponer 10 grados centígrados de mínima, tendríamos 14 grados de amplitud diaria, ¿no? De 14 grados centígrados. Y así sucesivamente podemos ir analizando estas variaciones de temperatura, siempre haciendo la diferencia de una temperatura mayor y una temperatura menor. Muy bien, la amplitud aperiódica, bueno, aperiódica decimos porque no vamos a tener variaciones seguramente muy notorias, siempre van a ser con alguna influencia de tipo negativo. Muy bien, entonces fíjense, hemos analizado la variación regular de la temperatura, que tiene que ver para la caracterización del clima. Hemos analizado la hora de mínima, la hora de máxima. Hemos visto que la amplitud diaria viene a ser la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Hay que tomar en cuenta aquí las expresiones algebraicas de los signos, especialmente con temperaturas negativas. Las temperaturas extremas, ¿a qué se refieren estas temperaturas extremas? Pero antes de analizar las temperaturas extremas, sería importante analizar cuáles son los factores que juegan un papel importante en la amplitud diaria.
factores que influyen en la amplitud diaria vendría a ser, dice, en primer lugar, la topografía del lugar, también dice, influye la altura y luego influye la nubosidad. Los factores entonces que influyen en la amplitud diaria, es decir, para tener esa temperatura máxima y esa temperatura mínima, dice que incluye la topografía del lugar. En general, dice, los puntos situados en el fondo de los valles tienen mayor amplitud que los puntos situados en las laderas de las montañas. Repito, la topografía del lugar. En general, los puntos situados en el fondo de los valles tienen mayor amplitud que los puntos situados en las laderas de las montañas. Ello se debe a que durante las noches el aire enfriado en las laderas de las montañas, más pesado, se desliza por las mismas y se acumula en el fondo del valle, produciendo temperatura más baja, dado a que el aire absorbe levemente las radiaciones térmicas que envía el sol. El aire se calienta y se enfría casi únicamente por el contacto con el suelo. Entonces, en general, dice, los puntos situados en el fondo de los valles tienen mayor amplitud que los puntos situados en las laderas de las montañas. Ello se debe a que durante las noches el aire enfriado en las laderas, dice, de las montañas, más pesado, se desliza por las mismas y se acumula en el fondo de los valles, produciendo una temperatura más baja, dado que el aire absorbe levemente las radiaciones térmicas que envía el sol. El aire se calienta y se enfría casi únicamente por el contacto con el suelo. En consecuencia, si estoy en el fondo del valle, por supuesto, aquí hay una mayor temperatura, pero sin embargo el aire frío de las laderas de las montañas, o el aire frío por las laderas de las montañas, se desliza hacia la parte baja y generando una menor temperatura. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 27 grados centígrados durante el día, en la noche se supone que no bajará drásticamente la temperatura, sino que logrará algún enfriamiento por el solo hecho de que se desliza por las laderas de las montañas aire frío. En consecuencia, va a haber de todas maneras una mínima temperatura en el valle por el deslizamiento del aire frío por las laderas de las montañas. Y entonces puedo decir que si durante el día tengo 27 grados centígrados, probablemente en las noches no seguirá manteniéndose los 27 grados, sino probablemente un poco menor, porque el aire frío ingresa por las laderas de las montañas. Este aire frío se compensa con el aire caliente, se disipa el aire frío, pero de todas maneras mantiene una temperatura también baja en el fondo de los valles. Eso no quiere decir de que la temperatura en los valles se mantiene totalmente estable, sino que en horas de la noche, por el aire frío que desciende por las laderas de las montañas, va a ir disminuyendo de tal manera que tenemos una temperatura más baja, dado que el aire absorbe levemente las radiaciones térmicas que envía el sol. El aire se calienta y se enfría casi únicamente por el contacto con el suelo. Ese sería entonces un factor que influye en la variación de la temperatura tomando en cuenta la amplitud diaria. En los fondos de los valles, de todas maneras, hay una elevación de temperatura y luego también hay una temperatura baja por la influencia del aire frío, pero que se compensa, ¿no? Entonces el aire caliente que va subiendo, va a neutralizar el aire frío que va bajando, de ahí que estos descensos de temperatura no son pues drásticos. Y luego tendríamos este factor con la altura. Dice que la amplitud diaria disminuye con la altura, así como en los altiplanos por la diafanidad del aire, que permite un intenso calentamiento del suelo en el día y un gran enfriamiento durante la noche. El terreno llano, en el terreno llano no es factible el escurrimiento del aire frío. Por tanto, el aire frío se produce más en la llanura, en la altura, que en los valles. Entonces la amplitud diaria, dice, disminuye con la altura,
como en los altiplanos por la diafanidad del aire que permite un intenso calentamiento del suelo en el día y un gran enfriamiento durante la noche. En terreno llano no es factible el escurrimiento del aire frío. En consecuencia, en la altura puedo tener, por decir, 11 grados centígrados y luego descender la temperatura a 2 grados centígrados. 11 menos 2 tendría 9 grados centígrados. Entonces la amplitud está disminuyendo referente a los valles, en el que, por ejemplo, tengo 27 y tengo 14, tendría 13 grados centígrados de amplitud en los valles, y de 11 menos 2, dije, 9 grados centígrados en la altura. Por otra parte, también dice que en la amplitud diaria influye la nubosidad. ¿Por qué? Porque las nubes obstaculizan el paso de los rayos solares y evitan un calentamiento del suelo. Durante la noche interceptan la radiación terrestre e impiden un descenso marcado de temperatura y en consecuencia del aire. O sea, hay nubes que están presentes también en el día, como también hay nubes en presencia de nubes en la noche, de tal manera de que si un ambiente es nuboso en la noche, impide que el suelo se enfríe y por tanto disminuya, por ejemplo, la intensidad de las heladas, ¿no? Durante el día, en cambio, la nubosidad, al obstaculizar el paso de los rayos solares, evitan un calentamiento del suelo, en consecuencia se va a enfriar. Durante la noche interceptan la radiación terrestre e impiden un descenso marcado de la temperatura y en consecuencia del aire. Entonces estos dos hechos son importantes porque regulan estas variaciones de la temperatura. Además se debe tener en cuenta la latitud, las estaciones del año y la distancia al mar. En una determinada localidad, cuando las temperaturas son bajas, la amplitud es menor, y viceversa, cuando las temperaturas son altas, la amplitud es mayor. Lo que había explicado hace un momento. Y en algunos casos podrían casi manifestarse en igualdad de condiciones, haciendo esta diferencia de la máxima y de la mínima. Habiendo hecho ese análisis, ingresaríamos a las temperaturas extremas. ¿Cuándo diríamos una temperatura extrema para nuestro lugar, para el Cusco, por ejemplo? Una temperatura extrema tendría que ser pues unos 28 grados centígrados, ya sería una extrema, y una mínima, aunque aquí sí tenemos varios lugares en donde se producen mínimas, menos 10 grados bajo cero, menos 12 grados bajo cero o menos 12 grados, eso significa bajo cero, que sí se producen en nuestras provincias altas, pero sin embargo es necesario que conozcan que las temperaturas más extremas en una localidad, de acuerdo a reciente información sobre la Tierra, corresponde al norte de África, en Libia, en donde se ha producido 57.8 grados centígrados. Luego la ciudad de Asisia, que se encuentra a varios miles de kilómetros del Ecuador, estamos hablando de la línea ecuatorial. Recuerden ustedes, en el Ecuador la radiación solar es intensa, pero el día nunca es largo. Siempre tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche, es decir, 24 horas. Entonces, alrededor de la línea ecuatorial, las temperaturas que se registran son pues las más altas, porque los rayos solares caen perpendicularmente. En el otro hemisferio tenemos África, en este hemisferio tenemos el Ecuador, y ahí es donde se producen las temperaturas más bajas, ¿no? O mejor dicho, más altas. En el Ecuador la radiación solar es intensa, pero el día nunca es largo, siempre sigue siendo 12 horas el día, 12 horas la noche. Y la temperatura más baja registrada fue en la Antártida, en el hemisferio sur,
en la estación de investigación rusa, son los rusos los que tienen ahí una estación de investigación, a 3.488 metros con menos 89.2 grados centígrados. Fíjense, a esa altitud han registrado 89.2 grados centígrados. Tremenda altura y 89.2 grados centígrados. Estas son las temperaturas extremas. Entonces, en la línea ecuatorial, cerca a la línea ecuatorial o en la línea ecuatorial, se van a producir las temperaturas más altas. Y aquí les damos una información en el África, en la ciudad de Libia, 57.8 grados centígrados. En la ciudad de Asisia, que se encuentra a varios kilómetros del Ecuador, se registran estas temperaturas de 57.8 grados centígrados. Dice, en el Ecuador la radiación solar es intensa, pero el día nunca es más largo, sigue siendo 12 horas de día, 12 horas la noche, y la temperatura más baja registrada ha sido en la Antártida, en la estación de investigación rusa, la Vostok, a 3.488 metros, con 89.2 grados centígrados bajo cero. Esta es otra tarea que siempre dejo a ustedes para ir analizando en qué otros lugares de la Tierra también se producen estas variaciones extremas de temperatura. Por supuesto, algunos de ustedes también estarán informados que en la parte alta de la atmósfera, en el límite superior de la estratosfera, se produce menos 60 grados centígrados de temperatura, ¿no? Y en la medida en que se sube en la altura, las temperaturas siempre son más bajas. Estos que acabo de mencionar, pues son temperaturas totalmente extremas, que nosotros también podríamos tipificar como extremas, siempre y cuando tengamos experimentación de cuándo y en qué momento se produce una temperatura máxima y una temperatura mínima. Serían pues entonces como información bibliográfica para cada uno de ustedes que hay estos extremos de temperatura. Por ejemplo, quisiéramos saber en los polos cuáles son las temperaturas mínimas. Y como referente a la altura del mar, cuáles son también estas temperaturas extremas. Entonces, estoy dejando también esta tareita por si acaso, háganlo conocer a vuestros compañeros y ustedes mismos. No se contenten solo con la bibliografía que da el profesor, sino las que pudieran ustedes también averiguar. Seguramente con este cambio climático pueden haber otros lugares en donde se están registrando más o menos de estas temperaturas que acabo de mencionar. El otro concepto es la variación anual de la temperatura, exceptuando las regiones vecinas del Ecuador, donde la temperatura es casi la misma. Por eso decía hace un momento, ¿no? En el Ecuador la radiación solar es intensa, pero no varía, y aquí se confirma, es la misma en todas las épocas del año. En el resto de las regiones de la Tierra la temperatura varía de acuerdo a las épocas del año. La causa principal es la variación anual de la temperatura, que indica las variaciones del día y de la noche, inclinación de los rayos solares que llegan a la superficie terrestre. En muchos lugares de la Tierra, los rayos solares caen más verticalmente, más oblicuamente, entonces por la diferente inclinación van a haber estas variaciones. En el Ecuador cae perpendicularmente, entonces las variaciones no son muy notorias, pero en el resto del planeta sí van a ir variando notable y ostensiblemente. Nosotros estamos en el Perú, cerca de la línea ecuatorial, seguramente nuestras variaciones de temperatura tampoco no son tan grandes, van lógicamente con su variación, pero no son tan importantes como aquellas que se van alejando hacia los polos. Recuerden que en los polos habrán solamente 2 estaciones, en otras seguramente serán mucho más o menos notorias las estaciones. Por ejemplo, en Lima, si bien es cierto, atraviesan
en las 4 estaciones del año, pero las más notorias son el verano y el invierno. Casi no se nota mucho la primavera, el otoño. En cambio, si estamos en el Cusco, sí podemos notar claramente estas diferencias de estaciones, las 4, bien marcadas, rápidamente nos podemos dar cuenta. En Lima solamente es verano y el invierno, que son muy notorias. Recuerden ustedes que la costa es árida, no llueve. He tenido ocasión de estar, como les dije, en el norte. Es increíble cómo la gente lucha por una gota de agua. El valor que tiene el tener agua en la costa es realmente increíble. Cómo felizmente las personas se están organizando para tener algo de agua, cómo se optimiza el agua que tienen los ríos. Hemos llegado a la conclusión de que si no fuera por la sierra, la costa no tendría agua. En la costa está al máximo implementándose el sistema de riego por goteo y todo computarizado, es decir, no se puede desperdiciar una gota de agua. Totalmente árida la zona, no llueve, y si llueve, llueve muy poco. En realidad es un desierto, ¿no? Hay solamente algunos lugares, por las cercanías a los ríos, que se han generado algunos cultivos. En consecuencia, hay variaciones extremas de temperatura durante el día y durante la noche. Bueno, y aquí estamos hablando de las temperaturas extremas, ya lo dije, máxima y mínima, variación de la temperatura con la altura. Efectivamente, esta es característica particular de la estratosfera, no, de la troposfera. La variación con la altura es particular de la troposfera. En la medida en que vamos subiendo, la temperatura va a ir bajando. Variación de la temperatura con la temperatura decrece con la altura en la atmósfera, porque el aire es transparente para la radiación solar y como no absorbe, se calienta difícilmente por la influencia del sol. Cuando el sol está más elevado, pierde oportunidad para calentarse el aire y tiene una temperatura más baja. A ver, cuando el aire está más elevado, pierde oportunidad, así es. Y por otra parte, si el aire se eleva por una razón cualquiera, se expande, decrece la presión. Muy bien, entonces, variación de la temperatura con la altura. La temperatura decrece con la altura en la atmósfera, porque el aire es transparente para la radiación solar y como no absorbe, se calienta débilmente por la influencia del sol. Esta es una particularidad, jóvenes, de la troposfera. En la medida en que nos vamos subiendo, la temperatura va a ir bajando. La temperatura generalmente disminuye medio grado centígrado por cada 1000 metros de altura. Esto puede variar según el contenido de humedad. En consecuencia, a esta disminución de 0.5 por cada 100 metros se denomina constante de disminución de temperatura. La disminución de la temperatura es de 0.5 grados centígrados por cada 100 metros de altura. Puede variar según el contenido de humedad. A este descenso constante se le llama también gradiente térmico. Gradiente térmico. Muy bien, entonces la temperatura varía efectivamente con la altura y es característica de la troposfera, en el que en la medida en que vamos subiendo, la temperatura va a ir decreciendo. Recuerden ustedes que la troposfera se extiende desde los 0 metros del nivel del mar hasta los 11 kilómetros de altura o 11.000 metros, ¿no? Entonces, si vamos subiendo, es característica particular el descenso de la temperatura. Bueno, otro factor importante viene a ser la inversión de la temperatura.
¿Cómo se entiende la inversión de la temperatura? A ver, aquí tenemos esto, la hora de mínima, ya está, ya lo explicamos. La hora de máxima también. Aquí está la amplitud diaria en cualquier clima y lugar de la Tierra. En un día se producen y se registran temperaturas máximas y mínimas. Es una resta. Incluye, dice, la topografía del lugar, la altura, la nubosidad, temperaturas extremas del aire, temperaturas altas o muy bajas sobre las plantas. Son perniciosas y con frecuencia letales. Es necesario conocer en una determinada localidad la temperatura más alta y más baja, registrada durante el momento en que se iniciaron las observaciones. De acuerdo a datos recientes, la mayor temperatura registrada sobre la Tierra corresponde al norte de África, en Libia, dice, la ciudad de Asisia, que se encuentra a varios miles de kilómetros del Ecuador. En el Ecuador la radiación solar es intensa, pero el día nunca es largo. La temperatura más baja es en Antártida, con menos 87 grados centígrados. Muy bien, entonces vamos a ingresar ahora a analizar algo que consideramos importante, que es la inversión de la temperatura. ¿Cómo se entiende la inversión de la temperatura? A ver, durante el día el Sol calienta la superficie terrestre. Durante el día el Sol calienta la superficie terrestre porque es un cuerpo opaco, absorbe la radiación solar. ¿Qué es lo que pasa durante la noche? Durante la noche, la Tierra pierde calor, se disipa y se comienza a enfriar. Durante el día, repito, calienta la superficie terrestre y durante la noche, en ausencia del Sol, comienza a enfriarse. ¿Cómo entendemos la inversión de la temperatura? La Tierra está rodeada de aire y en contacto directo con la Tierra, este aire se enfría. Pero en algunos casos, este aire que rodea la Tierra, en lugar de enfriarse, se calienta. Entonces, este aire que está un poco más caliente, referente a la superficie terrestre, es lo que se denomina la inversión de la temperatura. Repito nuevamente, durante el día el Sol envía radiación solar y calienta la superficie terrestre. Durante la noche la Tierra pierde calor, pero sin embargo en algún momento esa capa que rodea a la Tierra, en lugar de enfriarse, se calienta. Esto es lo que se denomina la inversión de la temperatura. Entonces, esa superficie fría que está en contacto con el aire, si bien es cierto, en un momento se enfría, pero en otro momento puede estar un poquito más caliente que la superficie terrestre. Esto es lo que se denomina la inversión de la temperatura. A ver, por acá de repente tenemos ese constante térmico, no. Bien, aquí estamos incluyendo algo que es necesario que tengan en cuenta, los factores climáticos que influyen en el crecimiento y los factores climáticos que influyen en el desarrollo. Entre los factores climáticos que tienen que ver con el crecimiento, se toma en cuenta el agua, se toma en cuenta la temperatura, y dentro de estos la temperatura mínima letal y la temperatura máxima letal. Los factores climáticos que tienen que ver con el crecimiento, dice, se toma en cuenta el agua. Dice, para el caso de los frutales, las necesidades hídricas varían en función de la edad, el tamaño y la época del año. Los meses de diciembre y enero son los cuales en los que se producen los máximos de consumo. Una planta puede consumir 7 litros por metro cuadrado como máximo por día en los meses extremos. Entonces, en uno de los factores climáticos del crecimiento viene a ser el agua. Y el otro factor viene a ser la temperatura, que dice favorece o promueve el aumento de la masa vegetativa. El crecimiento de una planta se detiene cuando la temperatura del aire desciende.
por debajo de un valor mínimo o excede un valor máximo. Por tanto, se establece un rango óptimo en el cual la tasa de crecimiento es mayor. Estos valores umbrales son conocidos como temperaturas cardinales. Esto también en algún momento merece una explicación, que cuando es demasiado caliente el ambiente o tiene una mayor temperatura, podría influir, dice, en el crecimiento. Y lo propio cuando estos pueden descender. El crecimiento de un planta se detiene cuando la temperatura de aire desciende por debajo del valor mínimo o excede el valor máximo. Entonces los extremos de temperatura podrían generar un problema en cuanto al crecimiento. Cuando se dice temperatura mínima letal, por debajo de la temperatura mínima vital, se produce la muerte de la planta por baja temperatura. Y la temperatura máxima letal está por encima de la temperatura máxima vital, y la muerte de la planta se produce por alta temperatura. Estos son los factores climáticos del crecimiento. ¿Cuáles son los factores climáticos del desarrollo? En los factores climáticos del desarrollo se toma en cuenta la acumulación de calor. Todas las plantas deben consumir o acumular determinada cantidad de calor durante o desde la germinación hasta la madurez. Dicha cantidad es aproximadamente constante de acuerdo a la especie considerada y se denomina constante térmica. Fíjense, jóvenes, cuando inicié la clase dije que la planta necesita de la suficiente cantidad de luz y calor. Tiene que verse mucho con el fotoperiodo y tiene que verse mucho con el termoperiodo, es decir, luz y calor. Y esto mucho tiene que ver con el periodo de floración y el fotoperiodo. Y aquí se tiene que analizar la constante térmica. Más adelante vamos a ver que una planta, por ejemplo, necesita aproximadamente de 2000 a 2500 grados centígrados de temperatura durante el acumulado de su vida vegetal. Pero al mismo tiempo de necesitar calor, también necesita acumular horas de frío. En la cuantificación del enfriamiento, lo más usual es la sumatoria de las horas de frío, al cual el vegetal está sometido durante el descenso vegetativo o crecimiento mínimo. Es el caso de los cultivos criófilos, en las especies perennes caducifolias y algunos cultivos anuales invernales mayo-agosto. En el hemisferio sur, temperaturas iguales o inferiores a 7 grados son las horas de frío efectivas. O sea, los cultivos criófilos son aquellos que se desarrollan en etapa fría o en época fría. Y hay algunas plantas que, por supuesto, desarrollan en ambiente caliente, pero también en un determinado momento necesitan frío. La acción del frío se ejerce sobre los distintos órganos de la planta, las yemas, la flor, el fruto, la longevidad, el rendimiento. Las bajas temperaturas tienen un efecto tanatoclimático, muerte de los tejidos. Y como les decía, pues hace un momento también, el termoperiodo, ¿no? Termos, calor, ¿no? La variación anual, diaria y aperiódica de la temperatura del aire tiene efecto en el desarrollo de los vegetales superiores. Es lo que se conoce como termoperiodo. La variación de un ciclo completo de un año, un día o varios días, constituye el termoperiodo anual, diario y aperiódico según se trate de la respuesta del vegetal. El termoperiodo presenta la termofase positiva, el lapso más cálido, y la termofase negativa, el lapso más frío. Entonces, una planta, aun cuando se desarrolle en clima cálido o en clima, digamos, templado, siempre en horas de la noche va a experimentar frío. Siempre. Por ejemplo, en el mes de septiembre, ¿no? Tenemos la primavera. Durante el día hay acumulación de calor, pero durante la noche hay un descenso de temperatura. Y por supuesto esas plantas tienen que experimentar algo de frío, y es la termofase negativa o el lapso de frío. De todas maneras, cuando se oculta el sol, ya no hay temperaturas altas, pero hay un descenso de temperatura. Si es que estos picos son extremos, entonces va a causar el daño a la planta, y si no, pues subsisten, y hay una acumulación permanente tanto de horas de calor
acumuladoras de frío, y son los factores climáticos que influyen en el desarrollo. Básicamente sería importante para cada uno de ustedes de que los factores que influyen en el desarrollo viene a ser la acumulación de calor, y mucho tiene que ver con el termoperiodo y el fotoperiodo, luz y calor. Y aquí precisamente estamos mencionando que una planta puede soportar un lapso cálido, que es el termoperiodo positivo, y una etapa más fría, que sería la termofase negativa. Muy bien, en la siguiente clase nos estaremos ocupando precisamente de esto que hace un momentito he mencionado, la constante térmica, para entender los factores climáticos del desarrollo, y los factores climáticos del crecimiento viene a ser agua y, fíjense, la temperatura. En cambio aquí estamos hablando de calor, de acumulación del calor y acumulación de frío. Entonces aquí ya venimos a aplicar nosotros nuestros conceptos de calor y lo que es temperatura. El termoperiodo tiene que ver con la cantidad de calor, y ahí hablaremos de los días más largos y de los días más cortos, y eso tendrá que ver con la floración. Por ejemplo, un cultivo de termo o de fotoperiodo corto, la floración es tardía. De fotoperiodo largo, la floración es temprana, y eso tiene que ver con la formación de los frutos. Fíjense qué interesante realmente tener estos conceptos y entender el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. La temperatura, que tiene que ver también con la cantidad de agua que se le suministra. Aquí hemos puesto el caso de los frutales, pero también aquí tenemos que ver con el suministro de agua que necesitan los cultivos. El cultivo de la papa, por ejemplo, necesita 4.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Aquí le hemos puesto 7 litros por metro cuadrado en el caso de los frutales. En el caso del arroz, 17.000 metros cúbicos por hectárea, si es de inundación, y así sucesivamente. Aquí tenemos que ver el caso de, bueno, aquí pusimos el de los frutales, y aquí también hemos visto el rango de temperatura para ver el asunto de la masa vegetativa, la temperatura mínima letal y la temperatura máxima letal, y aquí estamos viendo de la acumulación de la cantidad de frío o la acumulación de calor durante su ciclo vegetativo. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar estos 5 minutos finales si es que hay algunas preguntas. Si hubieran algunas preguntas en estos 5 minutos finales de lo que hemos tocado. Muy bien, si es que no hay preguntas, en todo caso nos vemos el día miércoles en nuestro horario habitual de prácticas. Haremos la práctica que corresponde, trataremos de nivelarnos al máximo posible. Vamos a ver lo de radiación solar y ojalá podamos ver ya temperatura también, cosa que nivelamos nuestras prácticas para nuestros futuros exámenes. No sé si está el señor Serrano, ¿está? Margaret, adelante. Sí, Margaret me dice si entregamos los libros. Sí, seguramente ya el delegado va a tener la relación de los alumnos. Entonces este miércoles vamos a entregar los libros. Ya les dije, 35 soles la teoría y 25 soles la guía de prácticas. Por favor, recomiendo no traigan billetes falsos. Si detectamos billete falso, lo vamos a responsabilizar a nuestro coordinador. Hay que cultivar los valores, jóvenes. Algunas veces han traído billetes falsos y eso no es muy halagador en función de vuestra formación. Recuerden ustedes que el conocimiento es importante y cualquier inversión que se haga en conocimiento, bienvenido sea. ¿Está el señor Serrano en la clase? Sí, ingeniero. Ya.
Entonces, el día miércoles tenemos seguramente la relación. Yo estoy ya con los libros en Caira y ahí comenzamos a entregar. Y por favor, como te repito, vamos a chequear bien pues, los billetes, porque en otras veces han sorprendido y esa es una pena de que la gente engañe y sorprenda. Esperemos que eso no acontezca con ustedes. Entonces, de Luis Gabriel, el día miércoles temprano vemos la relación y bueno, ahí pues entregaremos los libros, ya dijimos 35 y 25. Serían 60 soles los dos libros. ¿De acuerdo, Luis Gabriel? Sí, ingeniero, de acuerdo. Ya, entonces que se traigan pues sus moneditas, sus billetitos, estos compañeros, para tener el material ya disponible para estar leyendo para el examen. ¿Correcto? Correcto, ingeniero. Listo, muy bien, muchas gracias jóvenes, nos vemos el día miércoles. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia.